Bueno, vamos a hablar de esta primera parte del esbozo del perfil general de la economía social y una propuesta que vamos a trabajar más tarde, en otro momento, sobre los diseños de las propuestas de programa en economía social. Esto lo propusimos tres redes distintas: la Red Internacional de Investigación en Economía Social desde la Epistemología del Sur, la campaña por un currículum global de la economía social solidaria y la red para el fortalecimiento de la economía social y solidaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, estas tres redes nos juntamos y vamos a estar trabajando los diseños, propuestas de diseños de programas de economía social. Estamos en el entendido de que va a ser muy difícil que hagamos un solo trabajo, sino que queremos establecer una propuesta que pueda ser útil a todas las universidades, todos los centros educativos, que puedan utilizar este modelo y que tenga las características más adecuadas. Porque, bueno, estamos observando muchas cosas a nivel internacional y nacional. Estamos viendo, por ejemplo, que nada más a veces le cambian el nombre o le ponen el nombre o le ponen una materia, pero no está el espíritu integrador. Entonces vamos a iniciar por los perfiles generales y posteriormente ya iremos abordando la parte analítica con cada una de las cuestiones, como son el perfil de la economía social con referencia al ambiente, el perfil social con referencia a, a la comunidad, el perfil social con referencia a la actividad económica, el perfil social con referencia a la comunalidad. En fin, vamos a estar trabajando de distintas maneras, pero es importante que vayamos ya proponiendo y aterrizando. Se convocó pues a una serie de redes y sí hubo respuesta inmediata y vamos a señalar la importancia de las redes. Estas redes en las que participamos del Foro Social Mundial, de la campaña por un currículum global, de la Red Internacional de Investigaciones, de las redes de institución y fortalecimiento y de otras redes que tengan que ver con economía social, pues porque ya está la gente, ahí está la experiencia, ahí están los especialistas, ahí están los cooperativistas. Entonces, por eso lo hicimos y creo que este va a ser un camino que nos va a permitir a nosotros ya abordar esta temática desde el punto de vista ya de la experiencia, de las necesidades y de las propuestas que van a hacer. Por eso es tan importante esta manera de hacer directamente con los productores, con los investigadores, con distintos académicos, con funcionarios que tienen que ver con la economía social, ¿no? Y entonces convocamos diciéndoles, estimados compañeras, compañeros, vamos a hacer una prueba de consulta en medios. Las respuestas dadas van a ser parte del video y por ello queremos que nos respondan de manera adecuada por escrito, señalando las características, ¿no? Y bueno, y si quieren puntualizar a nivel de pregrado, licenciatura o posgrado, vamos a hacer varias preguntas sobre el perfil. Esta es la primera pregunta y queremos cumplir pues con la gente que contestó esta pregunta. Bueno, nos vamos primeramente con Martín Ortega López. Y hace una observación interesante. Dice, el diseño curricular para la profesión de economía social debe tener un enfoque dual. El enfoque dual es que tenga experiencia en la práctica. Bueno, sería ideal desde el punto de vista y sí está muy interesante. Y transversal con las ciencias sociales. Nosotros estamos trabajando un planteamiento andragógico de una pedagogía para grandes, porque preferentemente el trabajo en comunidad es con adultos y con los saberes ancestrales. Bueno, esto es lo que nos dice esta entrevista. Bueno, está nuestra compañera, la doctora Laura Colín, es una excelente investigadora.
el Colegio de Tlaxcala ha escrito bastante sobre economía social y señala, dice, para mí lo importante del perfil en cualquiera de los niveles es que se entienda la diferencia entre la economía capitalista y lo que significa producir mercancías para la venta y el lucro de la lógica reproductiva que produce bienes para el buen vivir. Bueno, entonces la primera demarcación que va a ser muy importante la hace la doctora Laura Colín, con referencia al trabajo, de no es hacer nada más una cooperativa, porque luego nada más cambia el esquema y no, hay toda una estructura, toda una aspiración, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo, que es muy diferente la economía de la vida, así se ha llamado, a la economía capitalista. Bueno, por otro lado está nuestra, también la doctora María Arcelia González Butrón, es investigadora, jubilada de la Universidad Nicolaita, Michoacán. Ella dice, es un tema delicado e importante. No debemos dejar de poner en el centro lo económico. Se requiere una crítica profunda a la teoría económica dominante y precisar las bases teóricas de la economía social y solidaria. Esto no lo dice, es más o menos muy similar a lo que dice Laura Colín, este señalamiento. Bueno, por el otro lado está nuestro doctor Ricardo Antonio Tena Núñez del Instituto Politécnico Nacional de Tecamachalco y plantea lo siguiente. Me parece que se trata de un problema epistemológico que se puede ubicar como un proceso de emergencia de una nueva teoría. Desde el punto de vista de referencia tiene que ser la crítica a la economía como la que hizo Marx en El Capital. Aunque él no se propuso crear una teoría económica, sí es importante que haya un distanciamiento, ¿no? Una crítica a la economía, como señala nuestro compañero Ricardo Antonio Tena Núñez. Bueno, está nuestro compañero Rubén Daza de Argentina, de Jujuy. Él es funcionario y es impulsor de varias organizaciones de economía social. Dice, creo que una debilidad de la economía solidaria es la falta de militantes comprometidos y una formación en la complejidad social. Cierto, falta este pensamiento de la complejidad. Continúa. A nosotros nos cuesta mucho, de cada 10 pasantías, no esperamos el 20% que se prepara y compromete para seguir con el sector. Son varios problemas relacionados a la formación y a los ingresos. Tienen que ser formación y acción de manera de tener los elementos de evaluación que supere a lo conceptual o teórico y ver si les gusta el territorio y lo operativo. La estructura que se arma además de ligada a los ámbitos académicos, perdón, debe estar relacionada con los organismos estatales u ONGs, con una capacidad de contratar, aunque sea por un periodo de 2 o 3 años. Fíjate que las carreras terciarias o las diplomaturas surgen y desaparecen. No se sabe para qué se forma. Hay tendencias a ser docentes porque te garantiza ingresos. Bueno, hace una serie de reflexiones muy importantes nuestro compañero Raúl Daza, de que hay que incorporar la complejidad, hay que hacer seguimiento de egresados, hay que ver bien cómo se diseñan y que tengan que ver con la práctica. Y los sujetos que participan, los alumnos, diríamos así, o los aspirantes que están trabajando en estos procesos, pues ver si efectivamente tienen esa vocación. Bueno, esto es lo que dice nuestro compañero Rubén Daza. Me voy a lo que yo digo y puntualicé de manera propositiva. ¿Cómo imagino al licenciado en economía? Pues es un profesionista que sabe organizar y trabajar como equipo. Tiene conocimientos en organizaciones sociales, sabe qué sucede en el contexto económico, político, cultural, conoce problemas ecológicos y tiene propuestas y respuestas para atenderlos, sabe consultar a profesionistas, es un investigador,
que vio varias experiencias de economía social, es emprendedor, creativo y comprometido con su comunidad, es proactivo, sabe ponerse de acuerdo y participar por medio de la cultura democrática, sabe escuchar los diálogos del saber con distintos actores sociales, tiene idea de ciertas ecotecnias que pueden ser apropiables en su trabajo, puede iniciar una actividad en beneficio de la sociedad, que no se le olvide, tiene una identidad y trabaja por su comunidad, es altamente solidario y sabe atender una iniciativa económica distinta, ¿sí? Dentro del contexto capitalista. Bueno, esta es la propuesta que hago y claro, está a su consideración. Bueno, aquí nos están dando Rosana Miraglio de la Escuela Latinoamericana su propuesta. Un licenciado en Economía Social tiene un sentido de pertenencia a la tierra y todo lo que ella proporcione. Posee una lectura de los procesos comunitarios y sabe acompañar, acompasándose mutuamente. Cree en esta forma económica no como alternativa, sino como una economía de la abundancia de saberes ecológicos que profundiza y crece junto a los actores intervinientes. Aplica los principios de reciprocidad pedagógica y crea escenarios junto a otros. La planificación participativa y la organización conjunta son su motor. Co-creativo, curiosa o comunica, crea tramas. Es actitud de aprendiente, pero también concreta. Es comunitario, trabaja en equipos, escucha, emprende y aprende. Bueno, esto es la propuesta muy rica que hace nuestra compañera y considero que cada una de las propuestas hay que pensarlas, hay que repensarlas, hay que reflexionarlas. Y es tan importante el perfil porque atrás del perfil pues vienen las actividades, vienen los procesos formativos, pero sí debemos de ir construyendo la idea del sujeto que se quiere producir en economía social, ¿no? Y donde participe también, claro, la decisión de ellos. Bueno, pues aquí estamos con María Marcela Ibarra Mateos, nuestra compañera de la Universidad Iberoamericana, el Laboratorio de Innovación de Economía Social, profesora y maestría en gestión de empresas de economía social en la Ibero de Puebla. Dice que la formación de un egresado de posgrado en economía social solidaria le permitirá involucrarse a procesos de gestión en empresas de economía social o en procesos de fortalecimiento empresarial desde los principios y valores de la economía social. Sabe trabajar de manera colaborativa, cooperativa y participativa, promoviendo procesos de innovación social desde la mirada de los sujetos y territorios involucrados. Es capaz de sistematizar, reflexionar sobre las experiencias de formación y acompañamiento de los emprendimientos. Esto es lo que dice. Bueno, ahora Daniel Rodríguez Jiménez, de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la maestría de Ciencias Sociales, dice, lo que me ha dado ejemplo algunos colegas del Foro Social Mundial 2022 y de Claxo, y que fue descubriendo también en el camino, es que debe hacerse investigación-acción. Sí, como una de sus características, el investigador social es también un actor de la comunidad. Debe tratar de dar resultados en la comunidad, pensando no solo en pequeñas comunidades, sino incluso en la comunidad internacional. Bueno, esto es lo que observa nuestro compañero Daniel. Bueno, ahora vamos a ver la propuesta de Soleil Mary Cruz Sánchez de la Universidad Autónoma de Chiapas. Al regresar a nivel licenciatura, el licenciado en Economía Social tiene la habilidad de visualizar el potencial local, nacional e internacional del desarrollo de productos o servicios generados en una comunidad o de un grupo de ellas. Y con esta base diseña programas concretos de acción para avanzar hacia los objetivos. Cuenta con la capacidad y la habilidad que le permita lograr
negociaciones efectivas y alianzas benéficas para todos los actores participantes y para su entorno. Esta es la propuesta que nos hace Soili. Bueno, ahora nos vamos con nuestro compañero, el doctor Luis Fernando Jerónimo Juárez, que ganó un premio este, sobre precisamente sobre algo similar a economía social. Bueno, él plantea que un profesionista en economía social se encamina al análisis crítico de la ciencia económica. Fíjense también, ya lo dijeron los compañeros. Busca estructurar e implementar estrategias de acción colectiva y productivas que fortalezcan la reproducción de las vidas de los miembros de una organización y de la naturaleza, bajo el contexto de la crisis económica y ecológica actual. Por lo tanto, el economista social debe devolver bajo principios de comunidad, solidaridad, reciprocidad, soberanía alimentaria y radicalidad. Eso es lo que propone Luis Fernando. Bueno, Floricelda López Sanzueto, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas y del Bachillerato Comunitario, hace una serie de reflexiones. No describe un perfil, pero hace una serie de reflexiones. Dice, es necesario reflexionar desde los diálogos, la práctica profesional docente, la necesidad de construcción de sentido de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a fin de situar desde la perspectiva del pensamiento crítico social histórico como postura epistémica frente a los fines de nuevos programas educativos sobre economía social. Darse cuenta y dar cuenta desde la experiencia del sujeto histórico, que es sensible, empático, articulador, problematizador, reflexivo, proactivo, histórico, con sentido social, crítico, a partir de una metodología crítica y hermenéutica desde la didáctica con sentido articulado con lo epistemológico, revistando, reinventado, recreado, replanteado, resignificado en función de las necesidades de la economía social y solidaria. También anteriormente había hecho una reflexión que no solamente los alumnos, sino también los maestros. Como el docente se pone en relación desde su sentido con el sentido de reconocimiento del nuevo programa educativo sobre economía social. ¿Cómo formar maestros desde un pensamiento crítico para el nuevo programa educativo sobre economía social? Se pregunta. Sobre supuestos que se argumentan la propuesta sobre el nuevo programa educativo de economía social. Sí, este es el trabajo que estamos haciendo. Y como docente se pone en el nuevo programa educativo cómo formar a los maestros con pensamiento crítico, cómo generar argumentos a la propuesta sobre el nuevo programa y posteriormente hace una reflexión que también la incorporé, dice, ¿dónde radica la diferencia entre lo liberal y la propuesta alternativa de la otra economía? Sí, recordemos que muchos de los programas educativos, la mayoría, voy a pensar, o por lo menos el 30%, sobre todo en las ciencias administrativas, tienen ese perfil, un perfil neoliberal. Entonces ella se pregunta, ¿cómo vamos a hacer una propuesta distinta de la economía social? Y también dice, si el capitalismo teje conceptos que somete bajo el control como símbolo de poder, que forman líderes, bueno, si les interesa mucho esos rollos, ¿quién es la única persona que tiene el poder jerárquico ante otros? ¿Qué sentido tiene dar continuidad con lo mismo? Claro, ese problema de la reproducción social. ¿Qué alternativas hay para la convivencia en un programa como el de economía social? Bueno, esto es lo que dice, las reflexiones que hace nuestra compañera Floricelda López Sanzueto. Bueno, pues está también nuestra compañera Ángela Emilia Mena Lozano de la Universidad de Antioquia, nos dice lo siguiente, dice, he venido leyendo la economía social y solidaria.
En la propuesta incluso del profe Ricardo, su servidor, se eliminó el adjetivo solidaria. Esto es porque se presume como implícito y si es así, no se corre el riesgo de más de lo mismo, como denunciaba aquí, viene pasando con algunos programas. Sí, entiendo, bueno, voy a contestar esta respuesta porque es, soy aludido, pero claro, no es muy interesante la reflexión que hace nuestra compañera y es interesante. Y casi ya no le ponemos economía social porque también estamos pensando economía social comunitaria. Y no he querido, bueno, no hemos querido solamente casarla con lo solidario, con la economía social solidaria, porque ahí están las economías alternativas. Entonces, que ya hay videos y ya hay que ya hemos discutido, bueno, la gente que ha estado trabajando en el grupo, hemos discutido, ahí, búsquenle, está lo que presentó nuestra compañía Aline, brasileña, abre un panorama muy grande y que ya también, no solamente ella, sino también otros compañeros, ¿no? Laura Colín, Arcelia, etcétera. Bueno, entonces, por eso nos, y ya cuando lo casamos con lo solidario, es obvio que debe ser solidario, pero claro, hay que discutirlo. Pero lo que estoy señalando es que estamos hablando también de las economías alternativas o contrahegemónicas. Bueno, pero bueno, hace bien la observación y estoy de acuerdo. Bueno, también en el punto de continuar utilizando términos como capital social para hablar de esos activos humanos y de la generación de otro tipo de relacionamiento económico, no estaríamos nadando en la misma lógica capitalista de monetizar, vender, comprar. Y en esa misma dirección el asunto de la creación de empresa, la educación, la sociedad, la familia, verlos como una empresa. Fíjate que, bueno, el concepto de capital social es muy diferente de Pierre Bourdieu al que hacen del capital humano. El capital humano sí está monetizado y sí tiene que ver con ese tipo de tratar de ver las medidas. El de Pierre Bourdieu no, paradójicamente, es una crítica al capitalismo y habla especie de acumulaciones, acumulaciones de relaciones sociales o acumulaciones de conocimiento en el caso del capital cultural. Entonces, esta también voy a señalar también a María Arcelia, ya me había hecho esta observación, dice, es que el capital social, pues sí, sí suena a capitalismo, pero no, Bourdieu lo utiliza, sí, en la lógica de acumulación o de incrementar, pues incrementar el conocimiento, incrementar los títulos también puede ser, o incrementar, en el caso del capital social, formas de colaboración o complicidades. Puede ser varias cosas el capital social. Hay capital social comunitario y hay capital social de complicidad, como el crimen organizado, por ejemplo. Y bueno, en lo personal, y yo creo que varios gentes hemos utilizado a Pierre Bourdieu, no porque sea el enfoque capitalista para nada, es un crítico del neoliberalismo y del capitalismo. Sin embargo, la metáfora de capital es interesante porque habla de esa forma de acumulación y que no solamente, hay que entender las distintas lógicas en los distintos campos. Bueno, está este debate, pero sí quiero señalar que no es lo mismo que el capital humano y que esas cosas. Es otra cosa completamente y que alude pues a las formas como se van construyendo distintos campos en los procesos sociales. Bueno, puedo hablar más, pero lo dejo aquí. Y luego dice, punto 3, derivada de las anteriores, no hay en el campo de la economía social y solidaria otros lenguajes que convoquen a una nueva lógica y si no, no sería necesario construirlos, pregunta. Y sí, tiene razón, por ejemplo, eso de economía a la vida está muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Este, porque tendríamos que construir nuevos conceptos, nuevas maneras de referirnos, pero no se trata nada más de cambiar analogías o sinónimos, ¿no?
son las connotaciones son muy importantes y sí, sí estoy de acuerdo epistemológicamente sobre los planteamientos. Bueno, pues nuestra compañera Ángela Emilia Mena Lozano plantea de la Universidad de Antioquia, plantea esta serie de reflexiones. Gracias. Ahora nos vamos con nuestro amigo el doctor Alejandro Saldaña y Carlos Cardoso Martínez. Dice, bueno, sobre el perfil, será un profesional con la capacidad y conocimientos para acompañar y asesorar a organizaciones de la economía social en su proceso de constitución y gestión de sus recursos. Tendrá la capacidad de diseñar y operar programas de intervención, formación, consolidación de organizaciones de la economía social desde la administración pública. Esta es la propuesta que hace Carlos y Alejandro, nuestros amigos, al respecto. Bueno, ahora nos vamos con Virgelia Chara y Claudia Álvarez, Virgelina, hace observaciones y dice, oye, es que muchas cosas que se están planteando no se están abordando de lo que ya hemos hecho y construido. Y fíjense qué interesante a propósito de lo que decía nuestra compañera Mena. Dice cómo se van planteando de distintas maneras, ¿no? Entonces está la metáfora muy interesante de coser. Vamos a escucharla, dice. Entonces el perfil de egresado es la experiencia de coser luchas y tejer saberes, aprender a aprender, basados en la autogestión. El trabajo colaborativo, la resistencia epistémica, son también propuestas donde las personas deberán de trabajar la sabiduría, no solamente el conocimiento, de aprender desde la ancestralidad. En el caso de la experiencia del costurero, experiencias de los territorios, en ferias, en trueques, en comercio justo, en prácticas de reciprocidad, en monedas locales, porque el aula de la academia es una. Hay otras aulas como la milpa, la feria, tu tienda, y otras tantas. Bueno, es muy buena la propuesta que hace Virgelina Chara, Chara y Claudia Álvarez, porque ya están utilizando otro tipo de metáforas para, claro, y son importantes las metáforas porque nos permiten ver otras formas, las cosas que se están construyendo y tiene implícito pues en el lenguaje esas maneras de conceptualizar de distinta forma, no nomás buscar sinónimos. Muchas gracias a las dos. Bueno, entonces estamos ahora con Luis Felipe Noriega Román, docente adscrito al Departamento de Ciencias Económicas Administrativas del campus de Roque. Dice, considero que su basamento estaría en la ética y honestidad profesional, con un pensamiento crítico, analítico, social, con un enfoque disruptivo, con un sentido humanista, atento a las tendencias internacionales y que éstas contribuyan al desarrollo económico, político y social de un país. Eso es lo que propone nuestro compañero Luis Felipe. Bueno, pues aquí Javier Salmerón López del Instituto Tecnológico Superior de Chiapas nos va a plantear. Un licenciado en economía social es un profesionista formado éticamente desde la perspectiva social y solidaria, capaz de promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y en general el desarrollo integral del ser humano. Contribuir al desarrollo económico de su entorno, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, cuidando el medio ambiente, fomentando la educación y formación, impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa, emprendedora, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa, participa en el diseño de proyectos de desarrollo económico y social,
apoyar a las organizaciones sociales en participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión, la distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. Participa en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas. Impulsa el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores y ciudadanos y la sociedad y promover la productividad como un mecanismo de equidad social. Bueno, pues hace una síntesis interesante cada uno de los puntos. Considera él que debe de tener este, el licenciado en Economía Social. Bueno, aquí nuestro compañero José Luis Muñoz Lara y va a plantear de varias instituciones en donde participa, a plantear con un formulamiento, ¿no? Dice, es un experto en economía social, debería de ser un profesionista que sabe convivir con gente de todas las clases sociales, no es clasista, se lleva bien con todos, los entiende, platica con ellos, se gana su confianza y su confidencialidad, no es consumista, respeta la flora y la fauna, también sabe trabajar en comunidad, respeta a los pueblos indígenas, a los criollos, a mulatos mestizos, a los grupos de choque como los menonitas, los grupos LGTB, los afrodescendientes, ya que no es sexista ni homofóbico, respeta y practica los derechos humanos universales, sabe trabajar con las organizaciones populares como el Tequio, la Faena, la Guelaguetza, la mayordomía, etcétera, que tenga sensibilidad, conciencia social, que no solo lo vea por lo económico, sino de manera sostenible su ejercicio profesional. Bueno, esto es lo que dice José Luis Muñoz Lara. Nuestro compañero Julio César Pérez Saavedra del Instituto de Roque plantea lo siguiente. Es un economista social, conoce toda la teoría económica, puede comprender y explicar los fenómenos económicos de distintos ángulos. No solo puede hablar desde la economía social para entenderla y estudiarla, debe contrastarla con la teoría económica materialista y utilitaria. Jamás debe fanatizarse con alguna porque perdería su objetividad y pluralidad. En cuanto a sus estudios, lo aconsejable sería un posgrado en economía política, comercio, sociología, antropología, administración o filosofía. Bueno, es interesante cada una de las definiciones porque uno quiere matizar, quiere señalar, destacar algunas cosas. Y bueno, esto se va a discutir en su momento, bueno, con ustedes, indudablemente, pero también con el equipo de trabajo. Isela Guadalupe Aguas del Centro Integral del Desarrollo Humano y Arte dice, fíjense, interesante, acompañar es un arte, no cualquiera está en la dimensión de dar y recibir sintonía armónica. Es una acción que no requiere cualidades personales especiales. Se trata fundamentalmente de dejar que expresen del modo correcto y adecuado para la otra persona el amor, la bondad y la compasión, la libertad que todos tenemos dentro. Entonces, cuando esto sucede, el acompañar se convierte en arte. Bueno, es algo muy importante lo que nos acaba de señalar la compañera, tiene que ver no tanto con los conocimientos, sino con con una actitud de escuchar y de poder dialogar. Primero entender qué es lo que dice la alteridad, las otras gentes, los otros que no somos nosotros. Y sobre todo, bueno, pues a nivel grupo, bueno, hace esa contribución y es interesante. Entonces hay que hablar del perfil no solamente cognitivo, sino también actitudinal, valorativo, etcétera.
Bueno, Julio César Sánchez Roldán no define, pero hace cuestionamientos que se retomaron y que son interesantes. Dice, muy interesante el planteamiento de construir un modelo educativo, otro para el otro mundo posible. Se pregunta, ¿qué modelo es el que se tiene pensado para esta profesión económica, social u otras? Se seguirá con el modelo actual, donde prácticamente el estudiante va a la universidad a aprender la teoría y luego al salir a buscar dónde aplicarla. Se ha contemplado la formación profesional dual, aquella que se basa en el trabajo práctico. Entiendo que en algunos lados, en este tipo de modelos, se hace dividiendo en dos partes, donde unos días el que se forma asiste a una escuela de formación profesional, pudiendo ser en la misma empresa o comunidad social. Allí el profesorado puede ir, ser los mismos miembros de la comunidad u otros, le transmitirá los conocimientos teóricos de forma. Los maestros son gente extraña, teorizando cómo funciona la comunidad, sino transmisores de la práctica diaria, dentro de un proceso de formación para todos y de toda la vida. Durante otros días estará participando, laborando en el día a día en la empresa social y aplicará los conocimientos aprendidos y que demanda la comunidad. Por ejemplo, ayudando a las tareas operativas de la máquina determinada o organizando economías sociales, etcétera. Además, de esta forma podrá observar el funcionamiento de la empresa o comunidad a lo que se dedica y podrá reflexionar sobre la posibilidad de continuar allí tras la formación. De esta forma, en la combinación de teoría y práctica, preparará al personal en formación de manera real para las tareas posteriormente la empresa o la comunidad y le encomendará no solo los intereses, los conocimientos teóricos en materia, sino que también se hace énfasis en la práctica y en la experiencia en la aplicación de estos conocimientos. Si no estoy mal, cuando Napoleón planteó la idea de la universidad, era para que todos fueran a adquirir conocimientos para ser universales, no para conseguir títulos. Sería bueno dialogar sobre los títulos académicos en su sentido en que se han convertido algo parecido a títulos de nobleza. Esto es algo que se ha leído por ahí. Felicidades a esta iniciativa de formación profesional de la economía social. Julio César Sánchez Roldán. Bueno, esa foto no la compartió hace tiempo y tiene una historia. Él se las platicará. Bueno, pero fíjense que es muy interesante lo que hace, porque sí, efectivamente, en la educación, la clase magistral, este, cómo se va imponiendo. Bueno, está el libro de la reproducción de Pierre Bourdieu, por cierto, que cuestiona mucho la manera como se educa, entre comillas, ¿no? Entonces también hay otras posturas, aparte de la de Julio, las vamos más a ver más adelante, donde prácticamente dice, bueno, es necesario que haya escuela para economía social. Pues yo creo que si queremos construir este, una sociedad distinta, pues tenemos que construir escuelas, pero muy diferentes a lo que se entiende, pues, a una escuela, a una educación tradicional, ¿no? Con otras prácticas, con otras didácticas, con otras pedagogías, con unas formas muy dinámicas. Si vamos a trabajar en diálogos de saber, no, las clases no pueden ser clases magistrales, tienen que ser una dinámica de seminario, aun cuando estén en cursos básicos, en educación básica, ya tenemos que utilizar otra didáctica distinta. Bueno, ahora también, porque estamos peleando muchos que se haga en las escuelas, bueno, primeramente, bueno, porque sí se ha institucionalizado el saber que no se pierde y demás. Bueno, se pretende hacer efectivamente un ejercicio donde queremos sacar las mejores características que debe tener el economista social, ¿no? Y también porque son espacios de socialización, que si uno quitara las escuelas, ¿dónde dejas a los niños? Dirían las mamás, o a dónde van, se irían a qué, bueno, los que
tuvieran maneras de trabajar en los talleres, como algunos ejemplos que pudieran hacer, o que o que detona nuestro compañero Julio, pues sería bueno los que tuvieran manera de taller, pero los que no. Y acuérdense también, bueno, pues está el conocimiento práctico y también está el conocimiento de base. Necesitamos saber principios de ecología más profundos, ¿no? Bueno, entonces sí hay este debate y también lo tiene una de las redes, el de currículum global, pero bueno, vayamos definiendo y yo pienso que es importante rescatar a la escuela desde otro planteamiento indudablemente. Hay muchas luchas, hay muchas propuestas muy interesantes y los procesos de socialización son importantes, educativos. Claro que tienen que ser distintos a la escuela clásica y a los principios neoliberales. Bueno, ahora nos vamos con el maestro José Isabel Montesino Brito, director general agrocorporativo del Caribe, y con el licenciado Martín Ortega, coordinador ejecutivo de la Red Nacional de Profesionistas y Egresados. Nos plantean lo siguiente. Los participantes conocerán mediante un modelo de educación dual, teórico-práctico, el proceso legal, social, económico, administrativo y fiscal para la constitución, administración y operación de una empresa social cooperativa que les permita atender los objetivos sociales del grupo al que pertenecen y solucionar las necesidades individuales y colectivas en la generación de ingresos económicos a partir de la puesta en práctica de sus habilidades, capacidades, destrezas, actividades profesionales u oficios que les permita integrarse adecuadamente a una sociedad cooperativa de consumo o de producción en su comunidad o territorio. Esta es una de las propuestas que nos hacen nuestros compañeros. Bueno, pues aquí está Jesús Rivera, el doctor Jesús Rivera de la Rosa, de la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, y dice, la formación como licenciado en Economía Social les brinda condiciones para ser un profesionista comprometido por un cambio social, para un buen vivir de todos los seres vivos y la madre tierra, contando con las herramientas teóricas y prácticas para saber de manera atenta y respetuosa a todas las personas y en particular a quienes viven problemas diversos en sus vidas, teniendo la capacidad de construir alternativas con base en las necesidades planteadas por las comunidades, teniendo claro en no caer en el ofrecimiento de satisfactores perjudiciales para la salud, la felicidad y el trabajo en equipo con equidad de género. Es capaz de poner en práctica de forma ética los principios y valores de la economía social y su actualización a partir de los problemas encontrados. Bueno, esto es lo que dice nuestro compañero, el doctor Jesús Rivera de la Rosa. Muy bien, bueno, María del Carmen Torres Real, presidente de Sinergia Económica, Social de Proyectos de Vida, dice, un licenciado en economía social es un profesional que sabe planear, organizar, dirigir consecutivamente un grupo social y establecer los controles administrativos que permita desarrollar a los integrantes la autogestión, la autoempresa, el autoempleo que fomenten actividades de desarrollo de la economía social de los ciudadanos a fin de organizarse las partes que conforman el contexto social actual de producción de la nueva era de la economía en México desde el 2018 al 2024. El licenciado en Economía Social debe tener cualidades, habilidades en el desarrollo humano para formar líderes sociales con espíritu social cooperativo. También deberá compartir el gusto por mantener actualizados en temas internacionales y en todos los temas donde la economía, el comercio, la ciencia, la tecnología, la geopolítica, la administración contable y fiscal esté presente. Bueno, esta es la propuesta que hace nuestra compañera María del Carmen de la Torres Real. Está nuestra compañera Leticia Martínez Ochoa, el Instituto Ciudadano del Emprendedor de Proyectos Productivos, una cooperativa. Dice, principalmente que sea carrera, posgrado o doctor, que podrán
que podrá los valores humanistas más importantes. Valor a el trabajo más que el capital. Tener estos valores, practicarlos. Solidaridad, democracia, ayuda mutua. Si es de una comunidad indígena, mejor. Nunca perder su esencia, sus saberes ancestrales. Súper en matemáticas y en todas las materias de ciencias sociales. Comprenden nunca perder el amor a su trabajo como ser humano, mucha creatividad para poder diseñar, crear, construir proyectos para políticas públicas, comunidades, etcétera, pero siempre apegado a nuestra cultura sin dejar de lado las tecnologías. Todo esto de acuerdo con su cultura, región, país, con un idioma que las comunidades se entiendan, no como tecnicismos académicos que el territorio local no le es fácil de entender. Mucha investigación de nuestras culturas y poder generar verdaderos proyectos que den bienestar, el buen vivir, la construcción de otros mundos posibles. Muy bien. Nos vamos a la propuesta que hace el doctor Miguel Ángel Cruz y Marco Antonio Zamora Antuñano, de la Universidad del Valle de México. Bueno, dice lo siguiente: un economista social deberá ser alguien que identifique áreas de oportunidad para enlazar organizaciones e individuos con intereses y necesidades compatibles. Debe además identificar conocimientos, habilidades necesarias, identificar requerimientos materiales, así como caminos para que la alternativa de futuro se genere bajo el interés común de todos los involucrados. Nuestra compañera Rubiela Álvarez de Colombia plantea lo siguiente: considero que un economista social debe evidenciar experiencia, recorrido, gestión y vínculo directo con comunidades y territorios. Debe mostrar desde su práctica cotidiana su capacidad para fomentar e implementar los principios solidarios en distintas esferas y entornos sociales, así como también su contribución en la construcción de diversos modos de hacer economía alternativas al modelo neoliberal. Y bueno, señala pues las diferencias de las distintas economías alternativas al modelo neoliberal. Bueno, nos vamos con una institución, esta fue consultada, que es la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Ellos tienen en su programa: el economista con sentido social es un profesionista altamente capacitado para desarrollar una economía productiva y autogestionaria, con alto carácter científico, donde el ser humano se desligue de la visión acumulativa capitalista, retoma el poder de romper las fronteras culturales, económicas, de exclusión societal, potenciando los sueños de la Unión Suramericana, nacional y local a través del trabajo creativo, libre de explotación. El licenciado o licenciada en economía social es un líder social y político preparado para tomar las instituciones del Estado y ponerlas al servicio del pueblo con fines de garantizar el acceso al buen vivir y la plena justicia social. Bueno, es interesante esta definición. Bueno, también sacamos esta definición a través de una consulta de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México. El egresado en Economía Social y Desarrollo Local será un profesionista competente, líder en gestión, con habilidades para coordinar y participar en equipos interdisciplinarios que promuevan el desarrollo de prácticas y procesos productivos sustentables, así como la distribución y consumo solidario, interesados en la investigación social para generar conocimiento que le permita intervenir como agente de cambio. Su quehacer profesional se distinguirá por orientarse desde una mirada distinta de la economía clásica de la acumulación del capital, privilegiando el trabajo colectivo
y el desarrollo local comunitario, combinando el manejo de conocimientos conceptuales e instrumentales, técnicas y métodos con las habilidades, actitudes y valores necesarios para aportar soluciones a las problemáticas locales y fomentando la economía social solidaria. Muy bien, ahora me voy a otra definición que es un poquito más sensible. Es muy interesante lo que hace nuestro compañero Jesús Ramírez Funes, filósofo. Él propuso un modelo hace tiempo y retomamos algunos elementos. Señalo que retomé algunos de los elementos que él hizo propuesta de formación. Dice, asumirá un doble rol de maestro y alumno. Realizará trabajos comunitarios y acciones de participación ciudadana. Las intenciones son construir un proyecto comunitario en base a los principios de la educación popular, recuperar los valores y superar el reduccionismo tecnológico, reconocer y desarrollar el amor a las plantas y la sororidad con ellas, descubriéndolas día a día, construyendo el conocimiento de la tierra y sus recursos, con cosmovisión del buen vivir y el marco teórico de la teología de la liberación. Ver a la tierra como la madre que todo nos da, incondicionalmente, y que por lo tanto debemos respetarla y cuidarla. Claro, es un enfoque diferente, pero hay bastantes cosas que se pueden retomar de esta articulación distinta educativa. Bueno, consultamos también en la Universidad Nacional de Agricultura en Honduras sobre sobre economía social y dice, son profesionales con competencias y habilidades para favorecer el desarrollo sostenible del país, proponiendo, analizando, evaluando y ejecutando políticas socioeconómicas que permitan fortalecer las comunidades a través de la organización productiva asociativa del sector agrario, propiciando el liderazgo, la participación comunitaria y la cohesión social con equidad de género, a fin de solucionar problemas de manera innovadora, gestionando mayores y mejores oportunidades orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, esto es lo que hace la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. Muy bien, nos vamos ahora con nuestra compañera Ana Luisa Vaca Lovera, coordinadora del programa de innovación educativas de la Universidad de Puerto Rico. Un licenciado en economía social es un profesional que desarrolla organizaciones sociales y organizaciones comunitarias con base al desarrollo de las personas por sobre el desarrollo del capital. Es capaz de establecer planes y programas efectivos porque posee conocimiento teórico sobre economía tradicional y economías alternativas. Es un profesional que se ha preparado en las ciencias sociales relacionados con los efectos de la economía social, tales como antropología, sociología, geografía y psicología. Conoce de la complejidad del contexto económico, social y económico y ecológico del país como tal. Es capaz de proponer respuestas y soluciones. Conoce y aplica metodologías de investigación participativa, así como dinámicas de grupos. En la búsqueda para soluciones sociales es capaz de establecer puentes y relaciones con redes comunitarias de forma respetuosa de los procesos de los lideratos, acompañando su desarrollo según las necesidades de la comunidad con las cuales trabaja. Esta es la propuesta que nos hace y es interesante también, todo es interesante. Ahora nos vamos con Isabel Cristina Ávila Madera, investigadora asesora independiente del programa Otro Desarrollo, integrante de la Red Nacional de Género y Economía. La propuesta va en sentido general, aplicable para licenciatura y posgrado. Una profesionista capaz de participar en procesos sociales,
de cambios de visiones, formas y prácticas socioeconómicas, socioculturales y políticas, tendiente a sociedades económicamente justas y sustentables y dignas, mediante la apropiación y construcción de campos de conocimiento y experiencias abiertas al diálogo de saberes y al trabajo interdisciplinario, ubicando las tendencias históricas, así como las de mediano y corto plazo, para el sostenimiento de las sociedades humanas territoriales corporalmente situadas, campos de donde se estudia, se acompaña, se experimenta responsablemente y se evalúa formas de trabajo para articular lo productivo a la reproducción y desarrollo de la vida. Muy bien, Isabel Cristina Ávila Madera. Nos vamos con la doctora Gabriela Monsalvo Velázquez. La persona debe ser considerada como especialista en economía social, deberá estar respaldada por la vinculación social y desde los diversos grupos sociales en campo, ya sea por la epistemología de su creación cognitiva aplicada, por el desarrollo y la aplicación de metodologías y materiales y procesos, o por el impacto social directo del desarrollo científico-tecnológico que atienda necesidades naturales humanas básicas de manera sostenible en el tiempo, anteponiendo el bien común por encima de elasticidades egocentristas monetaristas. Eso dice la doctora Gabriela Monsalvo Velázquez. Bueno, está José Isabel Montesino Brito, director de Agro Corporativo del Caribe, un profesional en las ciencias del trabajo y el desarrollo social capaz de articular los saberes propios de la comunidad para atender las necesidades individuales y colectivas a partir del contexto, los objetivos y metas de sus integrantes en actividades de producción, distribución y comercialización que permitan el aprovechamiento sustentable de sus recursos para el desarrollo sostenible. Instrumenta y aplica métodos de acción participativa encaminados a la formación integral de los socios en organizaciones sociales y económicas para la resolución de problemas y necesidades. Nos vamos con nuestra compañera Guadalupe Baliñas, del Instituto Politécnico Nacional de Tecamachalco. Y se consideró que un economista social debiera ser precisamente el apoyo para la gente que menos tiene, ser un profesionista que quizá conociera y brindara alternativas accesibles a la mayoría de las familias en cuestión de créditos, financiamientos, inversiones, negocios, asequibilidad a la vivienda, etcétera, direccionando a que las personas realmente tengan el fruto de su esfuerzo, una vivienda digna y que a su vez en conjunto por medio de un colegio mostraran resistencia al capitalismo voraz o influyeran para regular las tasas bancarias desproporcionadas que prevalecen en nuestro país. Bueno, ahora nos vamos con Dora Romero Oliveira, del Instituto Docente de la Facultad de Economía de la UNAM. Quiero señalar que efectivamente ha planteado que en la UNAM han querido meter economía social y parece que no se puede, y parece que hay una cerrazón al respecto en la Facultad de Economía. Bueno, dice, el egresado de la economía social responde a las demandas de las nuevas generaciones, estará preparado y capacitado para conocer y participar en soluciones integrales a los retos nacionales en contexto de crisis recurrentes y multidimensionales de carácter económico, ecológico, que ponen en riesgo la vida y la calidad de vida a escala global. Se capacitará para ello con conocimientos, prácticas, epistemologías adecuadas y útiles para responder a las demandas de las luchas sociales en defensa del territorio sostenible. Estará preparado para reconocer los aportes de las prácticas comunitarias y cooperativas y se capacitará a través de las redes institucionales, seminarios interuniversitarios, internacionales, prácticas de campo, talleres participando en proyectos de reconstrucción de tejidos económicos locales y regionales. El egresado contará con una sólida formación teórica que le permita abordar e integrar
críticamente nuevas ramas del conocimiento científico y en particular las relacionadas con la ciencia de la Tierra, considerando que la escala e intensidad de la explotación de los recursos naturales vuelven necesario este tipo de conocimientos e integraciones. Entonces, Dora Romero Olivera plantea esta propuesta. La Universidad Minuto de Dios, que fue consultada por Ángela Emilia Mena, dice lo siguiente, me imagino que es en Colombia. El especialista en economía social y solidaria es una persona ética e integral que reconoce el entorno económico, social y solidario, identifica oportunidades de mejora en su contexto territorial y quehacer profesional, generando iniciativas que fortalezcan el tejido social y organizacional mediante la aplicación de herramientas y técnicas y estrategias propias de la gestión organizacional. Ahora Gaby Yáñez, que es de un centro de conocimientos muy importante, va a definir qué es el perfil de un economista social. Es un profesionista capacitado para diseñar e implementar iniciativas socioeconómicas culturales que tienen como base de trabajo colaborativo. El economista social busca construir relaciones de solidaridad y confianza, un espíritu comunitario y participación social. Es un líder en gestión social con habilidades para la coordinación de equipos multidisciplinarios y para la investigación social que genera conocimiento base para la intervención como un agente de cambio. Esto dice nuestra compañera Gaby Yáñez. Y esta me la mandó Rubén Ceballos de una asociación civil de la Unión Popular de Argentina, de la red del Foro de Economía Social. Y es muy interesante, entonces hace un llamado de atención interesante. Vamos a leerlo. Y con todo, y con esto de opinar y contar lo que hacemos, siempre me mandan a estudiar o a que aprenda. Y hace un tiempo atrás encontré un libro que decía la Escuela de Frankfurt. Y ahí vi que ya se estudiaba economía social o solidaria popular. Ahí lo llaman comunismo, luego socialismo, luego populismo, luego igualdad social. Todo hombre tiene los mismos derechos. Y así, de acuerdo a la época, yo felicito a quienes pueden dedicarse a estudiar, a hacer investigación sobre estos temas, economía social. Y yo soy uno de ellos. Desde el 2014 hasta ahora tengo 18 certificados de capacitación. El momento en que pude hacer la diferencia fue cuando puse en manos en la basura en mi caso. Lo que entendí en estos años que la economía, de lo que es la economía popular solidaria. Necesitamos hechos, por ejemplo, los que hacemos turismo rural necesitamos que los caminos estén en condiciones. Los que hacemos verduras ecológicas para que sean ecologistas tenemos que estar lejos de los centros contaminados. Y necesitamos caminos, agua, abono, los que vendemos panchitos o bollos. Necesitamos alguien que nos compre. Lo que yo aprendí en estos años, lo que da la economía popular es que necesitamos más líderes que metan las patas en el barro, las manos en la masa. Y por supuesto seguiremos insistiendo para que el trabajo de los pobres se valore. Ejemplo, dicen que un arqui, un ingeniero, un doctor, un abogado, pero a una niñera nadie la valora. A mí me gustaría que algunos estos disque profesionales que cambien lo cagado de otros hijos a lavar los calzones de la patrona. Bueno, entre este texto que hace Rubén Ceballos de la Asociación Civil Unión Popular, plantea muchas cosas muy interesantes, entonces hay que leerlo, hay que leer entre líneas lo que está diciendo, de que es importante que se haga el trabajo, que se reconozcan y se valoren, y por eso son importantes los diálogos de saber, para escuchar qué nos están diciendo
y también para abrir oportunidades de trabajo a mucha gente, que están en condiciones de pobreza. Bueno, entonces hay que hacer justicia, ya también lo hemos platicado, hay que hacer cuestiones de equidad, hay que buscar, desarrollar el feminismo, hay que luchar por los derechos, hay que luchar por la buena redistribución, y qué mejor, pues, la cooperativa. Bueno, en fin, seguimos platicando. Me voy con la última, y la última porque llegó al último. Llegó hace apenas unos minutos, publicó un artículo y rescato todo el artículo es muy rescatable, pero esta parte que se me hace muy importante que contribuye nuestro compañero Alejandro Espinosa Yáñez, miembro de la Red Institucional para el Fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria de la UAM. Sí, una de las redes convocantes. Dice, reconociendo que la cultura del capital, la pedagogía de control social apunta a la construcción de consumidores, de donde lo ciudadano y la militancia son desalentadas sistemáticamente desde la narrativa hegemónica dominante. El sentido de propósito apunta hacia el reconocimiento de que la otra economía es posible. Para esto, la acción educativa subraya la importancia de cuestionar el sentido común que domina en los establecimientos escolares como la reproducción. Y efectivamente, o sea, sí hay que romper con esas prácticas educativas por las cuales se están haciendo gentes pasivas, se está rompiendo con la ciudadanía y se están haciendo consumidores. Bueno, pues esta es la presentación que les hacemos y claro, hay que volver a ver cada una de las propuestas, hay que analizarlas, hay que priorizar las cosas, hay que ponderarlas, claro, hay que criticarlas, pero hay que ir estableciendo, formulando, estructurando un perfil. Bueno, este es un primer momento de un perfil general, y yo creo que tenemos bastantes elementos con los cuales han contribuido nuestros compañeros que participaron y bueno, y estamos en espera de que participe más gente de manera directa o a través de las redes sociales. Muchas gracias.